Reencuentro en el vórtice. Escrito por Alice Ábalos. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 9. La canción de medianoche. 1918 sería un año de grandes glorias ensombrecidas por infiernos sobrecogedores. Los aliados habían estado luchando por más de 3 años en Europa, el norte de África, Palestina, Mesopotamia y Mar del Norte. Durante todo este tiempo, ambos contendientes habían perdido miles y miles de vidas valiosas, pero no parecía que se hubiesen hecho muchos avances a través de tal sacrificio. Sin embargo, al principio del año, la escena se observaba un poco más favorable para la Triple Entente debido a ciertas razones. En primer lugar, desde 1917, diferentes conflictos internos, tanto económicos como sociales, habían provocado una guerra civil en Rusia, país que se encontraba al lado de los aliados. Los eventos habían forzado a la abdicación del zar Nicolás II y el establecimiento de un gobierno provisional, el cual continuó con el seguimiento de la guerra por unos meses hasta que el partido bolchevique tomó control. Uno de los factores que habían dado tanta popularidad a los bolcheviques era su fuerte oposición a la participación de Rusia en la guerra. Por lo tanto, después de su victoria en octubre de 1917, nuevos líderes rusos ofrecieron el armisticio al gobierno alemán. El día 15 de diciembre, Rusia, Alemania y Austria firmaron dicho armisticio, el cual marcó el fin de las hostilidades en el frente oriental. Con este evento, Francia, el Reino Unido, Italia y los Estados Unidos perdieron a un importante aliado. Con la retirada de Rusia y de Rumanía en 1917, los alemanes tenían una ventaja. Las tropas que habían sido asignadas al frente ruso estaban frescas y listas para entrar en acción. Tal circunstancia permitía la Triple Entente contar con un 10% de superioridad numérica sobre los ejércitos ingleses, franceses y americanos en Francia. En segundo término, las fuerzas francesas estaban exhaustas. Después de 3 años de luchar a la ofensiva, la moral de las tropas era muy baja. La mayoría de los hombres eran o muy jóvenes o demasiado viejos para resistir a los alemanes si estos decidían organizar un ataque masivo. Los británicos, por su parte, padecían una escasez de refuerzos, y el primer ministro británico, David Lloyd George, había ordenado la reducción del número de batallones por división. Al igual que en el ejército francés, los hombres que estaban disponibles en el lado británico eran principalmente soldados bisoños. Finalmente, los norteamericanos no habían logrado reunir sus fuerzas desde que el país había entrado a la guerra el año anterior. Para principios de 1918, solamente habían llegado a Francia 6 divisiones norteamericanas, pero 2 de ellas aún no habían entrado en acción. Los 4 restantes solamente habían prestado apoyo a los ciertos sectores lejos de la línea de fuego. Sin embargo, Alemania sabía que la llegada de nuevas tropas desde Estados Unidos era inminente, y si la Triple Entente no comenzaba una ofensiva agresiva e inteligente durante los primeros meses del año, podrían terminar perdiendo el frente occidental con la llegada de los refuerzos norteamericanos. Así pues, la ofensiva alemana comenzó el 21 de marzo sobre la ciudad de Arras. El objetivo principal era abrir una brecha entre los británicos y los franceses que pudiese separar a esos ejércitos aliados y forzar a los británicos a replegarse hacia el Mar del Norte. Para esta ofensiva masiva, los alemanes decidieron usar una nueva técnica basada en un corto pero poderoso bombardeo, seguido de un ataque frontal de la artillería y cerrado con la infantería usando ametralladoras como su arma principal. Los alemanes lograron ganar territorio, hicieron 70.000 prisioneros y mataron cerca de 200.000 hombres del lado de los aliados. No obstante, la batalla fue considerada como un desastre estratégico porque la meta principal, la cual era separar a los ejércitos británicos y francés, no pudo ser alcanzada.
El año anterior, Ferdinand Foch había sido designado como el jefe del Comité General del Ejército francés. Pero el general Pétain todavía tomaba parte en las decisiones junto con el mariscal Hay del ejército británico. La vigorosa ofensiva alemana desplegada en Arras forzó a los aliados a designar un solo jefe que pudiese comandar los movimientos de ambos ejércitos de la manera más coordinada. Hay y Pétain estuvieron de acuerdo en que el hombre más adecuado para el trabajo era el mismo Foch. Por lo tanto, Foch fue nombrado el 3 de abril y desde entonces dirigiría las fuerzas aliadas en el frente occidental con determinación y agresividad. A pesar de estas medidas, los alemanes no cesaron en su ofensiva. El día 9 de abril hasta el día 29 del mismo, atacaron Armentières, una ciudad departamente de Nord, junto en la frontera con Bélgica. Los resultados obtenidos por el comandante alemán Erich von Ludendorff fueron los mismos que en Arras, un éxito táctico que disminuyó las fuerzas aliadas, pero también un fracaso estratégico porque los británicos lograron detener los movimientos alemanes. ¿Qué sucedía con la fuerza expedicionaria americana durante todo el tiempo en que los franceses y los británicos estaban tratando de resistir el ataque alemán? Los norteamericanos permanecían en la retaguardia, ya sea entrenando o ayudando en tareas menores, esperando su destino. Poco a poco su hora se acercaba. Para inicios de abril, Armand Gaubner había estado sirviendo en las tropas norteamericanas por 4 meses. Había sido designado por las autoridades eclesiásticas para permanecer con los norteamericanos a fin de ayudar con la retaguardia, ofrecer apoyo espiritual, dar confesión y administrar los santos óleos si era necesario. Ser un sacerdote católico y trabajar en un ejército en donde la mayoría de los elementos son protestantes no era una tarea fácil. Pero el padre Grabner era un tipo tan carismático que pronto se ganó la simpatía de cada hombre en su batallón, y aún el pastor protestante que trabajaba con él se había convertido en su íntimo amigo. Grabner tenía unos 55 años, era flaco y alto como un pino, con una tupida barba castaña iluminada por unos profundos ojos oscuros. Y aun cuando se supone que los sacerdotes deben ser gente seria, él era el hombre menos formal en el planeta entero. Pero esa era solamente una de las muchas contradicciones de su personalidad. De hecho, Armand Grabner era un hombre de paradojas. Su abuelo materno había sido un ingeniero francés que se había mudado a Alemania para trabajar en la construcción de carreteras en ese país. El señor Bernard era casado y tenía una hija única cuando inmigró en Alemania. Finalmente se estableció en un pequeño poblado llamado Schweger, localizado en el corazón de la nación, unos cuantos kilómetros al norte de Frankfurt. La madre de Armand creció en Schweger y finalmente se casó con un rico granjero llamado Erhard Grabner. Aun cuando Armand había crecido en un país protestante, su madre había procurado educarlo en la fe católica, siguiendo la tradición francesa. Sin embargo, su padre había aprovechado cada oportunidad que se le presentaba para llenar la cabeza de su hijo de cada material marxista y contestatario que se encontraba en su camino. Como consecuencia de esa educación tan heterodoxa, al llegar a los 15 años, Armand no tenía fe alguna y era un franco escéptico. Cuando el joven Grabner terminó su educación básica, viajó a París para estudiar en la Sorbona. No obstante, una vez que se encontró solo y lejos de la vigilancia paterna, el joven invirtió su tiempo en interminables fiestas, tertulias y toda clase de pasatiempos. 3 años después de su llegada a Francia, se había convertido en un jugador empedernido y un playboy que se liaba en cualquier pleito demasiado pronto y demasiado fácilmente. Sin embargo, de buenas a primeras, Armand cambió su forma de ser en un modo tan dramático que pasmó a sus amigos más allá de sus límites. Antes de que ellos pudiesen tener tiempo para comprender al nuevo Armand, el joven abandonó París y marchó a Roma para entrar en el seminario. 6 años más tarde tomaría los hábitos para convertirse en sacerdote en 1889. A pesar de la nueva dirección que había tomado su vida, Armand era aún un amotinador en el corazón de una de las religiones más ortodoxas del mundo. Su fe era sincera y apasionada, pero sus ideas eran vistas con recelo por las autoridades de la iglesia. La literatura de vanguardia que el padre de Armand había compartido con su hijo durante su niñez y juventud tenía una influencia muy fuerte en el sacerdote. Así pues,
Sus predicaciones estaban plagadas peligrosamente de afirmaciones explosivas sobre la opresión, la propiedad privada, la explotación de los obreros y toda clase de ideas extrañas. Por estas razones, el padre Graupner era siempre enviado en las misiones más raras y lejos de las grandes ciudades. Pero a él no le importaba mucho ese asunto porque le preocupaba más tener contacto directo con la gente y no ambicionaba alcanzar una carrera exitosa en el Vaticano. De este modo, se sentía satisfecho con sus órdenes para trabajar en el campamento norteamericano y trataba de hacer su trabajo con su muy particular estilo heterodoxo. El capitán Duncan Jackson había encontrado en el padre Graupner un nuevo oponente para su ajedrez nocturno, pero continuaba invitando a Terry, jugando ya sea con el joven o charlando con el sacerdote o viceversa. Sin embargo, cuando Terry no tomaba parte en el juego, Jackson y Graupner tenían que llevar la charla porque el joven había regresado de su corto viaje a París, aún más sombrío y callado que antes. Sur de Manhattan, después Inglaterra, quizás Londres. Habían sido las primeras palabras que Jackson había dicho a Grantchester, cuando el último llegó al campamento. «¿Perdón, señor?», preguntó Terry con un aire ausente. «Quiero decir, sargento, que finalmente sé de dónde es usted», respondió el hombre con tono orgulloso. «Usted debe haber nacido en el sur de Manhattan. Tiene ese acento de los neoyorquinos de clase alta, pero mezclado con ello hay unas inflexiones británicas en su modo de pronunciar las consonantes, lo cual me dice que usted debe haber pasado un buen tiempo en Inglaterra. ¿Me equivoco?». «No, señor. Está usted totalmente en lo correcto», respondió Terry, quien había perdido interés en el juego desde que cierta rubia había aparecido en su vida. «Pero aún no tengo idea sobre el tipo de actividad que usted hace para ganarse la vida», admitió el hombre. «Soy actor, señor», dijo el joven directamente sin notar el pasmo en las facciones de Jackson. «Vivo en Nueva York y trabajo como actor en Broadway. No hay un gran misterio en el asunto. Ahora, si me disculpa, me gustaría cambiarme de ropa». Sí, puede retirarse, Grantchester», respondió Jackson muy desilusionado y molesto. Él quería encontrar por sí mismo la información, pero el joven había arruinado su pasatiempo con su repentina honestidad. Ahora tendría que encontrar un nuevo juego para invertir su tiempo. Justamente entonces el padre Graupner había llegado para ofrecer al capitán Jackson lo que éste necesitaba: un buen perdedor en el ajedrez y un excelente compañero de charla. «¿Qué tiene en esa caja, padre?», preguntó uno de los cabos al sacerdote, una noche cuando los hombres se habían reunido alrededor del fuego. «Es un recuerdo que tengo de los años que trabajé en España», respondió Graupner, con sus ojos oscuros brillando a la luz de las llamas. «Es una guitarra». «¿De verdad?», inquirió el hombre con gran interés. «¿Y sabe usted cómo tocarla?». «Por supuesto, cabo», se rió sofocadamente el sacerdote mientras sus manos abrían los seguros del estuche. «Entonces toque algo para nosotros, padre», solicitó un soldado raso sentado junto al fuego. «Sí, es una buena idea», replicó otro soldado. «Toque algo con buen ritmo». El hombre barbado tomó el instrumento en sus manos y con soltura tocó una alegre melodía que toda la brigada disfrutó plenamente. Cuando hubo terminado, los hombres aplaudieron con fuerza, complacidos tanto por la música como por la simpatía del sacerdote. «Eso estuvo muy bien, padre», dijo un joven soldado raso que parecía menor de 20 años. «Debería de tocar con el sargento Grantchester alguno de estos días». «Seguro», dijo burlonamente el primer cabo, levantando los ojos al cielo en señal de incredulidad. «¿Quieren decir que el sargento Grantchester toca un instrumento también?». «Bueno, sí», contestó el mismo cabo. «Pero nunca toca para nosotros como usted acaba de hacerlo. Ese hombre es un verdadero búho. Frecuentemente no duerme toda la noche. Lo he visto mientras estoy de guardia. Se levanta a medianoche y toca la armónica por horas». «Ya veo», replicó el cura. «Un tipo raro ese Grantchester», concluyó uno de los soldados rasos. «Sí, muy raro», respondieron otros dos hombres.
Candy estaba trabajando en el turno de la noche. Un gran número de hombres sufriendo de terribles quemaduras habían llegado desde el norte, donde los alemanes atacaban Armentieres. Era imposible encontrar un momento de descanso cuando todo lo que podía escucharse alrededor eran quejidos y gritos de dolor. Candy no tenía tiempo de escuchar el dolor de su propio corazón. Con su característica energía, la joven se dedicaba a sus pacientes, siempre dispuesta a iluminar sus horas, ya sea con una sonrisa, una palabra de aliento o simplemente con un oído atento que atendía a quien necesitaba ser escuchado. Desde cierta distancia, un par de ojos grises cuidaban a Candy con cariño, esperando silenciosamente por alguna señal que abriese las puertas al corazón de la joven. Pero la puerta estaba cerrada, y la llave, perdida en algún lugar de la retaguardia del frente occidental. «Candy», susurró Eve, haciendo una seña con su mano derecha. «¿Podrías venir?» «Claro. ¿Qué pasa?», preguntó la chica, aproximándose al lugar donde Eve estaba de pie frente a una cama. La joven descubrió una herida que estaba inspeccionando y mostró los detalles a la enfermera rubia cerca de él. No obstante, el doctor en él fue brevemente eclipsado por el hombre de carne y hueso, y por un momento, Eve se olvidó del pobre hombre herido en la cama mientras sus ojos deambulaban sobre los ricitos que se escapaban de la redecilla con la cual Candy sostenía sus cabellos en un rodete. Luego, los ojos del joven recorrieron el cuello de la muchacha, preguntándose por el sabor de aquella piel cremosa. Finalmente terminó su osado recorrido al borde del cuello redondo del uniforme blanco de la joven. «Eve», preguntó Candy por segunda vez. «¿Qué?», masculló él abruptamente, despertando de sus fantasías. Sí, ¿ves esta parte?», preguntó él apuntando a una sección de la herida. Los ojos de Candy comprendieron el sentido de las palabras de Eve tan pronto como ella inspeccionó la herida del paciente, y pudo percibir ese especial olor. Inmediatamente una sombra oscura cruzó por la mirada de la joven. «¿Qué vas a hacer?», se aventuró finalmente a preguntar, temiendo la respuesta que podía seguir. «Quiero que la irrigues por 24 horas», dijo él sonriendo suavemente mientras aspiraba la dulce fragancia de rosas que ella usaba. «Si funcionó tan bien con Flammy, creo que debemos dar una oportunidad a esta herida, ¿no crees?». «Oh, Eve», la muchacha dejó escapar un gritito de alegría, y siguiendo el impulso inocentemente abrazó a su amigo, olvidándose de que el hombre junto a ella no estaba hecho de piedra. Fue solo un gesto que no duró más de unos segundos. Inmediatamente después, ella se apartó sin siquiera notar la confusión en el rostro del médico. Aquellas habían sido las mejores noticias que la muchacha había recibido en meses, de modo que estaba demasiado contenta como para darse cuenta de lo que uno solo de sus movimientos podía provocar en el joven. «Gracias por confiar en mí», dijo ella con el rostro brillando de alegría. «¿Qué puedo hacer por ti?». «Haz de nuevo lo que acabas de hacer», dijo él en un murmullo. «¿Perdón?», preguntó ella mientras se distraía en vendar la herida del paciente dormido. «Dije que no hay nada que agradecerme», mintió él. «Ahora, si me disculpas, debo ver a mis otros pacientes en el pabellón contiguo», agregó él con un asentimiento de cabeza. La joven agitó su mano en señal de despedida, y un momento después se encontraba otra vez ocupada en su trabajo. Un dulce sonido de campanillas tintineó en su bolsillo. Ella se movió inconscientemente su mano para tomar el reloj que siempre llevaba consigo. «Son las 12 en punto», pensó cuando abrió la tapa del reloj. Inesperadamente una repentina tristeza inundó su corazón. «¿Qué es esto?», se preguntó poniendo una mano sobre su pecho. «¿Estás bien?». «Por favor, señor, protégelo», dijo mientras se santiguaba. Las penas que escondemos en el fondo del alma algunas veces salen a la superficie de nuestra realidad. Durante el día, la mente usualmente ocupa sus fuerzas en múltiples preocupaciones, pero cuando la noche llega y nos vemos liberados de los triviales detalles de la vida cotidiana, los sentimientos toman el control. Si somos parte de ese afortunado pequeño grupo de seres en paz consigo mismos, no pasa mucho tiempo antes de que un sueño tranquilo se haga cargo de la situación. No obstante, para un gran número de personas, la relajación que llega cada noche es solamente la infeliz oportunidad que arrastra nuestras mentes inquietas hacia el reino del insomnio. Ese había sido el caso de Terry desde su infancia. Él conocía bien el sabor de esas noches interminables durante las cuales los pensamientos más tristes
le perseguían robándole el necesario reposo. Pensamientos sobre el padre distante, los días solitarios en el colegio, la madre ausente, los insoportables hermanos menores o la temida duquesa angustiaban su mente en aquellos días lejanos. Después, su insomnio había sufrido un cambio inesperado. En lugar de los resentimientos usuales, su mente comenzó a divagar por nuevas inquietudes acerca de los diferentes tonos de verde que se desplegaban en los ojos de una joven. Pero, aún en todas esas preocupaciones más placenteras, se había tomado angustiantes a través de los años. El joven miró la luna de abril sobre su cabeza. Dejó escapar un suspiro profundo sobre su pecho. Era la medianoche y en el campamento solamente se escuchaba el callado rumor de 2 soldados charlando en la distancia. El muchacho se sentó sobre un tronco mientras su mano derecha buscaba dentro de su bolsillo. Era una noche cálida y llena de estrellas. ¿Alguna vez conseguiré dormir por una noche completa?, pensó él al tiempo que empezaba a tocar su armónica. El ruido de unos pasos firmes acercándose a sus espaldas se perdió con los melancólicos sonidos que la melodía del joven tocaba. Aquellos momentos de soledad, mientras sus labios acariciaban la plateada superficie arrancando notas del instrumento que era su más preciada posesión, eran los únicos instantes de paz en su intranquila existencia. Solamente cuando hubo terminado la última nota, se pudo dar cuenta de la presencia de un hombre junto a él. ¿Le es difícil dormir esta noche, sargento?, preguntó el padre Grosvenor, buscando un lugar para sí mismo en el tronco seco. Aparentemente, replicó Terry sin mucho interés en comenzar una conversación. Lo mismo me solía pasar, pero eso fue en otra vida que tuve. Se rió el hombre sofocadamente. ¿Otra vida?, preguntó el joven confundido. Sí, sargento, dijo el sacerdote. La historia de mi vida está dividida en 2 partes diferentes, antes y después del viejo Armand. ¿Te gustaría escuchar mi cuento? Adelante, padre. Estas noches son demasiado largas y una historia es siempre un buen remedio, respondió el joven ligeramente interesado. Aquel francés con apellido alemán siempre había intrigado a Terry. Cuando tenía más o menos su edad, sargento, comenzó el cura, dejé Alemania, donde crecí, y vine a Francia a estudiar a París. Pero en lugar de hacer eso, ocupé mi tiempo en todos los pasatiempos menos recomendables que puede encontrar. Usted debe imaginarse: mujeres, juegos, malas compañías que solía llamar amigos y así por el estilo. Había perdido mi fe de la infancia y la vida me tenía desilusionado. Nada que encontraba parecía satisfacerme, ni siquiera el amor de una joven a quien no supe apreciar. ¿La amaba usted?, se atrevió Terry a preguntar. Sus ojos brillaban con destellos azules en la quietud de la noche. No creo que realmente la amara, sargento, replicó el hombre con la mirada entristecida. Ella me rogó muchas veces que dejase mi loco estilo de vida, pero yo era demasiado orgulloso para reconocer mis errores. No quería rendir mi voluntad ante nadie, y por eso la dejé. Me temo que le rompí el corazón. Ella no se lo merecía. He escuchado esa historia antes, comentó Terry con aire distraído. Sí, desafortunadamente ese es un drama que demasiados hombres hemos reproducido una y otra vez a lo largo de la historia, sargento, dijo el hombre suspirando. Yo continué con mi vida. Ni siquiera me importó cuando ella se casó con otro. Estaba demasiado ocupado complaciéndome a mí mismo y no me lamenté de nada. ¿Y cómo fue que usted terminó siendo sacerdote?, preguntó Terry, quien ya estaba atrapado en el relato de Grosvenor. Una de esas noches, mientras jugaba cartas en un bar, me metí en una pelea con alguien que era un mal perdedor. Al final, el tipo aquel me retó y yo tuve que aceptar el duelo. ¿Un duelo real? Sí, sargento, un duelo real y estúpido. En aquellos días estaba muy de moda batirse, pero yo casi muero a causa de esa moda, dijo el cura con seriedad. Afortunadamente el Señor me dio una segunda oportunidad y sobreviví. Le puedo decir que el hecho de estar tan cerca de otro mundo me hizo darme cuenta de mi estupidez mucho mejor que todos los sermones de mi padre. ¿Eso fue lo que lo motivó a tomar los hábitos entonces?, inquirió Terry. Así es, fue la experiencia más dura que jamás he vivido.
Me miré a mí mismo como realmente era en aquellos momentos cuando creí que iba a morir, y no me gustó lo que vi. Por lo tanto, cuando comprendí que mi existencia no había terminado, prometí a aquel que me había permitido conservar la vida, dedicarme a su servicio. Y no he lamentado esa decisión un solo segundo de esta, a la que yo llamo mi segunda vida. Terminó el hombre con una sonrisa detrás de su rostro barbado. ¿Está usted verdaderamente feliz con su vida, padre?, preguntó Terry, no muy seguro de las afirmaciones del sacerdote. ¿Por qué lo duda, sargento?, preguntó Grabner. Usted no parece encajar mucho con la imagen que yo tengo de un sacerdote. Espero que no le moleste, padre, pero esa es la manera en la que pienso, recalcó Terry sin rodeos. El sacerdote interrumpió en carcajadas ante el comentario del joven. Bueno, jovencito, comenzó Grabner a decir mientras aún temblaba por las carcajadas. ¿Podría explicarme primero cuál es la imagen de un sacerdote que usted tiene? Entonces fue el turno de Terry para reírse ligeramente. Verá, padre, dijo Terry. Pasé toda mi infancia y parte de mi adolescencia en un internado católico. ¿De verdad?, interrumpió el cura sorprendido. Esa debió haber sido una experiencia espantosa entonces, repuso el hombre sonriendo, y Terry le regresó la sonrisa, divertido ante la paradoja de un sacerdote que tenía tan mala opinión sobre la educación religiosa. Eso es justamente lo que quiero decir, padre, continuó Terry. No se supone que usted diga que estudiar en una escuela religiosa es espantoso. ¿Y no fue así?, preguntó el hombre levantando las cejas. Bueno, de hecho sí, admitió Terry. Fue espantoso, excepto por una cosa. Pero no quiero hablar de ello ahora, balbuceó, pero luego, con renovadas fuerzas, continuó. Aún así, usted no es precisamente como los sacerdotes y las monjas en aquella escuela. Recuerdo que el otro día usted incluso se rehusó a confesar al teniente Harris cuando él se lo pidió. ¿No se supone que ustedes los sacerdotes deben de hacerlo cada vez que un creyente lo solicite? Déjeme explicarle este asunto, sargento, contestó el hombre. Yo no creo que este acto de la confesión debe efectuarse entre dos completamente extraños. Yo prefiero construir una relación con las personas, y después uno puede avanzar hacia las cosas más difíciles. No creo que los superiores miren su postura con mucha alegría, sugirió Terry. Nunca lo han hecho, pero usualmente no les pongo mucha atención, admitió el sacerdote con una sonrisita burlona. Por eso es que yo estoy aquí platicando con usted en la medianoche, y ellos están en el Vaticano durmiendo en sábanas de seda. Usted es un rebelde, padre, sonrió Terry. Algunos dicen eso, sargento, aceptó el hombre, mirando al cielo estrellado. Los días transcurrían lentamente. Una mañana, predeciendo a la siguiente sobre el impasible río Sena, la nieve se había derretido rindiéndose ante el sol primaveral. En el jardín de las Tuilerías, las flores empezaban a brotar como si en el norte del país no hubiese ni guerra, ni tribulación alguna. En las largas avenidas de París, los vendedores ambulantes ofrecían esas florecillas blancas que los parisinos llamaban muguets, con la forma de diminutas campanitas y un suave aroma dulzón. Siguiendo una vieja tradición de primavera, la gente se regalaba ramilletes de muguets envueltos en brillantes hojas de papel celofán como muestra de amistad. Sin embargo, el aparente optimismo era frágil, siempre ensombrecido por el fantasma de la guerra y la amenaza de la poderosa ofensiva alemana. ¿Podrían los aliados resistir la arremetida del enemigo y mantenerlos lejos de la ciudad más hermosa del mundo? Cada semana, los periódicos publicaban una lista de muchas personas que solían leer con ansiedad mezclada con miedo. Miles de ojos femeninos devoraban la lista con preocupación y a veces, después de esa inspección, sus bocas dejaban escapar un suspiro de alivio. Algunas otras ocasiones, la escena no era tan afortunada. Julienne era una más de esas mujeres que corrían al puesto de periódicos cada viernes por la mañana para revisar desesperadamente dicha lista. Siempre diciendo una plegaria silenciosa, esperaba no encontrar incluido el nombre de su esposo en el reporte semanal de las bajas militares.
Aquella mañana de abril, Julian tomó el periódico con manos temblorosas. Una vez más agradeció al cielo cuando no pudo hallar el nombre de Gerard en la lista. Inmediatamente después pasó las páginas con rapidez, tratando de encontrar noticias sobre los movimientos de los aliados. No había mucho que decir. Los británicos aún se resistían en Armentieres. La joven de cabellos oscuros dobló entonces el diario y caminó de regreso al hospital. Se escabulló a través de los corredores con paso distraído hasta que llegó al cuarto que compartían Candy y Flammy. La puerta estaba semiabierta. Se sintió tentada a saludar a sus amigas. Bonjour, sonrió. ¿Ça va? Oui, ça va, imitó la voz cantarina de Candy. Flammy, quien ya se encontraba totalmente recobrada de su fractura, estaba de servicio en ese momento. Así que la rubia estaba sola en la habitación. Dos novedades en el modesto cuarto captaron el acto de atención de Julian. Una era el bouquet de muguets, más grande que sus ojos habían visto jamás, y otra era un gran paquete que descansaba sobre la cama de Candy. Candy reconoció la chispa de curiosidad femenina en su amiga, y se sonrió divertida por la situación. «Esas me las mandó Eve», dijo la rubia con un suspiro de resignación apuntando a las florecillas que invadían el lugar con su fragancia. «¿Y la caja es?», especuló Julian, con los ojos titilantes. «¡De América!», replicó Candy con una sonrisa que podía haber iluminado la noche más oscura. «Viene de Chicago. ¿Quieres ver lo que tiene?». «Bien sûr, mon chéri ami», respondió Julian sentándose sobre la cama cerca de Candy. La más joven de las dos mujeres abrió el paquete con dedos trémulos, rascando el papel que cubría la blanca caja rectangular. Pegada sobre la caja había una nota escrita con elegantes caracteres que Candy reconoció como la letra de la señorita Pony. La joven leyó el contenido de la carta en voz alta para que Julian pudiera enterarse de las nuevas. Nuestra querida niña, tu cumpleaños llegará pronto y la hermana María y yo queremos regalarte algo especial para tu 20º aniversario. Nos has dado tantas alegrías desde la primera vez que entraste a nuestra humilde casa, que no podíamos dejar pasar esta ocasión sin hacerte saber que a pesar de la distancia, nuestros corazones están contigo. Tal vez encontrarás este regalo un tanto inusual, pero la hermana María insistió y he aprendido a seguir sus instintos, los cuales rara vez yerran. No te preocupes por nuestros bolsillos porque fue nuestra noble Annie quien pagó por todo. Nosotras fuimos solamente las cómplices que trazaron la idea original de este plan. Esperamos que disfrutes tu regalo y que tengas un maravilloso cumpleaños. Con amor, tus dos madres. Inmediatamente las dos mujeres se apresuraron a abrir la caja y ambas jadearon de asombro al unísono, sorprendidas por la vista de dos vestidos deslumbrantes. Uno era un rico traje de noche, hecho de seda verde esmeralda con oscuro encaje suizo y un escote muy atrevido. El otro era un vestido para el día, en un blanco impecable de origandi y lino, con mangas de globo y un cuello en forma de corazón. «¡Ay, querida! ¡Son hermosos!», exclamó Julian en el más grande pasmo, que ella no estaba tan acostumbrada como Candy a ver ropas tan elegantes. Por el contrario, la rubia estaba intrigada por la idea de la hermana María. «¿Por qué me enviarían algo así?», dijo ella aún confundida. «Para darte una alegría, por supuesto», respondió Julian, deleitándose con el traje verde. «¿No ves cómo ese vestido va con el color de tus ojos?». «Pero, ¿cuándo voy a tener la oportunidad de ponerme estos vestidos aquí? ¿Acaso los voy a usar en el hospital ambulante?», se burló la joven, y las dos mujeres se rieron mucho con la idea. El elemento sorpresa ha sido siempre la mejor arma ofensiva, y el general Ludendorff lo sabía bien. El mariscal alemán había decidido atacar un punto que los aliados habían descuidado: el Camino de las Damas, una carretera que bordeaba el río Aisne entre las ciudades de Soissons y Reims. Aun cuando el servicio de inteligencia americano había advertido a Foch acerca de esta posibilidad, este no había prestado atención a tal información. Cuando los ejércitos franceses y británicos se dieron cuenta finalmente de que los alemanes verdaderamente atacarían el Camino de las Damas, trataron de movilizar sus fuerzas desde el norte,
pero era obvio que no podrían llegar a tiempo. El 27 de mayo, los alemanes atacaron de lleno usando una poderosa ofensiva en la cual participaron 17 divisiones al frente y 13 en la retaguardia. El objetivo era distraer a los aliados y forzarlos a moverse hacia el río Aisne. Luego, cuando los aliados se movilizaran hacia el sur, la Triple Entente comenzaría otra ofensiva en Flandes. Con esta estratagema, Ludendorff pensó que sería muy sencillo vencer a las debilitadas fuerzas británicas. A pesar de lo anterior, la ofensiva sobre el Camino de las Damas fue tan exitosa que Ludendorff se engolosinó con la sensación de victoria y cambió de planes. Decidió continuar la ofensiva en la misma dirección en lugar de replegarse hacia el norte. De ese modo los alemanes marcharon hacia París. En 3 días, la Triple Entente había llegado al río Marne, a escasos 60 kilómetros de la capital francesa. A estas alturas de los acontecimientos, el ejército francés solicitó la ayuda al comandante general de la Fuerza Expedicionaria Americana, John J. Pershing, quien accedió a enviar tropas francesas a la región. Por lo tanto, en una misión casi suicida, 2 de las divisiones norteamericanas, la segunda y la tercera, fueron enviadas hacia el sur, recorriendo unos 175 kilómetros, movilizándose en trenes y camiones para resistir al ataque del ejército alemán en la heroica segunda batalla del río Marne. El capitán Duncan Jackson estaba comiendo el almuerzo cuando recibió la noticia. Después de una larga espera de 1 año para entrar en acción, finalmente recibían órdenes para movilizarse. No obstante, los instintos de Jackson le decían que ese inesperado desplazamiento era extremadamente peligroso. Se había imaginado que la segunda división sería enviada a Verdun para apoyar al ejército francés, pero desplazarse hacia el sur no le parecía muy lógico, a menos de que él y sus hombres estuvieran siendo usados en un intento desesperado por detener a los alemanes. Si esto último era cierto, entonces significaba que estarían solos. La FEA en contra del águila alemana y nada más. Jackson era un soldado y había aprendido a seguir órdenes, no a discutirlas. Así que obedeció como le habían enseñado a hacer a West Point, sabiendo bien que esa podría ser una misión a la cual muchos de sus hombres, tal vez él mismo, no sobrevivirían. Continuará.